muchos. Increíble, pero real. 4ª temporada. Solo por Vorterix. Nuestra pata con la realidad. Sí. Ah, perdón. No, por favor, estabas vos. No. Tengo por contrato presentarlo yo, Rey. Ah, perdóname, disculpá. ¿Vos te acordás había que leído la él no cita. quería, vos no querías que él esté, yo fui el que insistí? No, yo no quería. Yo quería que él, si venía, se rape a los costados, corte Taxi Driver y arranque la columna diciendo, ¿Are you talking to me? Y eso, pero como que haga cosplays de personajes. Pero no hay problema, él no lo quiso hacer, no pasa nada. Nuestra pata con la realidad, nuestro maestro. Nosotros somos su aprendiz de las noticias, el que nos saca del tupper, el gran Sebastián Davidovsky. ¿Cómo estás, Bebo? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Cómo andas, Martín? Disculpa, Martín, no quise aceptar esa cláusula, pero nada. ¿Está todo bien igual? Sí, está todo bien. Por ahora está todo bien. Por ahora Ok, está todo bien. perfecto. ¿Qué haces, Tingote? Bien, muy bien, acá, bueno, movilizado por todas las cosas que pasan al mismo tiempo en la República Argentina. Y vengo a sacarlos del tupper hoy de varias cosas, ¿no? Que incluso algunas cosas que seguramente estuvieron viendo que pasaron el fin de semana. Me parece que si querés la noticia, no sé si más importante, porque hay 3 noticias importantes que quiero repasar hoy. La primera tiene que ver con el asesinato de Fabián Gutiérrez, que sucedió, bueno, no se sabe cuándo falleció, digamos, las primeras investigaciones están hablando de si fue el jueves a la noche o el viernes a la madrugada. La cuestión es que Fabián Gutiérrez apareció muerto el sábado. ¿Quién es Fabián Gutiérrez? ¿O quién era Fabián Gutiérrez? Fabián Gutiérrez fue secretario presidencial de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, y después también fue secretario de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2010. Hasta ahí, digamos, datos que tienen que ver con una cercanía al poder presidencial, al gobierno tanto de Néstor Kirchner como al de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ser secretario de un presidente es el secretario o secretario de mañana tenés que hacer esto? ¿Qué es ser secretario de un presidente? Todo lo que te puedas imaginar, digamos, de llevar algunas cosas o hacer... Pues Smithers. Sí, no mandado, pero está bien, un Smithers estaría bien, pero sí, digamos, llevar obviamente la agenda, bueno, resolver algunas cuestiones de la presidencia. Era un hombre muy cercano, eso es lo que está claro, digo, iba con ella a los viajes, iba con ellos a los viajes, Sí. se lo ve de hecho en fotos viejas yendo a París, etcétera. Alguien muy cercano a la cotidiana, a la diaria. Bueno, Bien. ¿qué pasa con Fabián Gutiérrez? Fabián Gutiérrez, una vez que se va del poder, o sea, una vez que se va de la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, bueno, aumenta muchísimo su patrimonio, ¿no? Aumenta, como que te diga que tenía 900 millones de pesos en patrimonio. Hoteles, botes. Secretario caro, ¿no? Bueno, ahí está un poco la primera duda, ¿no? Por eso, digamos, mientras vivía Fabián Gutiérrez, había una investigación justamente por presunto lavado de dinero, ¿no? Que tiene que ver con el aumento patrimonial que tuvo Fabián Gutiérrez una vez que dejó el poder. Eso por un lado. Por otro lado, Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la presidencia que apareció asesinado este fin de semana, bueno, aparece también como arrepentido en la famosa causa de los cuadernos, que es la causa que, no sé si la recuerdan, pero la resumo brevemente. Aparece unos cuadernos escritos por el ex chofer de la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, donde el tipo, que era el chofer básicamente de Roberto Barata, se llamaba este personaje, el chofer, que se llamaba Oscar Centeno, llevaba anotado todas las maniobras de cómo se llevaban los bolsos con dinero de un lado a otro, ¿no? Entonces eso es la investigación que destapa el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, y que permitió, digamos, iniciar esta causa que tiene, entre otras cosas, a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita que hacía recaudación ilegal de parte de empresarios para fines políticos o para fines patrimoniales, ¿no? Entonces, una de las acusaciones, incluso, digamos, uno de los casos más emblemáticos o casos de los que más conocimos de corrupción durante el kirchnerismo, fue el del ex subsecretario de Obras Públicas, que se llama José López, aquel que tiraba los bolsos, ¿se acuerdan? Al convento, Sí, el convento. Con millones de dólares. Bueno, él lo que había dicho en su declaración, José López, era que el dinero ese se lo había dado Fabián Gutiérrez. Entonces, en un momento aparece como arrepentido Fabián Gutiérrez y es citado, digamos, aparece como la figura está arrepentido, que es una figura que se crea durante el gobierno de Mauricio Macri para que aquellos que cometieron algún tipo de delito, en caso de que colaboren con la justicia y esos hechos se puedan probar,
bueno, van a tener una morigeración seguramente en las penas. Bueno, aparecía como arrepentido en la causa Fabián Gutiérrez, y en las declaraciones decía que él había visto los bolsos, que no había visto el contenido de los bolsos, o sea que no es que había dicho, che, yo vi los bolsos con dinero, pero sí que había visto esos bolsos. Y que, por ejemplo, entre otras cosas, no sé, había reuniones entre Daniel Muñoz, que era, así como él era el secretario privado de Cristina, Daniel Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner, a quien sí, su crecimiento patrimonial es mucho más escandaloso todavía que el de Fabián Gutiérrez, con departamentos en Miami, bueno, sociedades offshore, etcétera. Bueno, y él lo que cuenta en la declaración, por ejemplo, es que, claro, cuando llegaba Daniel Muñoz, lo hacían retirarse del lugar porque esos eran los momentos en los cuales él le llevaba las valijas o contaba la circulación de esas valijas, que él no decía que había visto que tenían dinero, pero que sospechaba, porque todos comentaban, que llevaba dinero. Este es el personaje que aparece muerto este fin de semana, ¿no? Fabián Gutiérrez, repito el nombre. Bueno, y después empieza la parte, si querés, cómo empieza a escalar este conflicto, ¿no? Porque viene la parte del móvil, ¿no? Del móvil, que es lo que está investigando la justicia. El móvil es, bueno, cuáles son los motivos que llevaron al asesinato de Fabián Gutiérrez. En estos momentos hay 4 personas que están siendo investigadas, bueno, personas de un círculo también chiquito dentro de lo que es Santa Cruz, algunas incluso cercanas a familias poderosas de Santa Cruz, incluso uno de los principales acusados es nieto de un escribano que, por ejemplo, escrituró parte de las propiedades que tiene la familia Kirchner, digo, por decirte los vínculos tan cercanos que existen dentro de lo que es Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Bueno, empiezan a investigar el móvil, ¿no? El móvil tiene que ver por ahora, con una extorsión con fines económicos. Eso es lo que está investigando en estos momentos la justicia, o es una de las hipótesis más crecientes. Ahora, esto escala en términos políticos. ¿Por qué escala en términos políticos? Porque, claro, apenas aparece asesinado Fabián Gutiérrez, aparece un comunicado de Juntos por el Cambio. ¿Qué dice el comunicado de Juntos por el Cambio? Que es un crimen de extrema gravedad institucional. Extrema gravedad institucional. No tanto en el comunicado, firmado por Juntos por el Cambio, que también generó una especie de torbellino interno, pero sí en declaraciones posteriores, Cornejo, que es el ex gobernador de Mendoza y una de las figuras más representativas de Juntos por el Cambio, de alguna manera da a entender o insinúa la posibilidad que tiene que ver con un crimen vinculado al kirchnerismo, ¿no? Como que incluso, digamos, si uno lee muy entre líneas, pero conclusiones al fin, que podría haber sido mandado a asesinar por Cristina Fernández de Kirchner para ocultar parte de a dónde fue ese dinero. Claro, las sospechas y el tema de los hechos también aparecen también por algunas cosas que son bastante peculiares de lo que pasa en la causa. Por ejemplo, la fiscal que interviene en la causa del asesinato de Fabián Gutiérrez es Natalia Mercado. ¿Quién es Natalia Mercado? Natalia Mercado es la hija de Alicia Kirchner. La fiscal que interviene en la causa es la hija de Alicia Kirchner. ¿Quién es Alicia Kirchner? Es la hermana de Néstor Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, o sea que sería la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner. La que parece Rodrigo Noya con peluca. Nunca me había puesto a pensar que parece Rodrigo Noya. Está muy bien. Bueno, sí, bueno, la hija de Rodrigo Noya con peluca es la persona que, la fiscal que interviene en la causa. Yo te sigo, Miguel, perdón. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que Juntos por el Cambio dice, tiene una gravedad institucional importante y requerimos también que pase a la justicia federal. Bueno, en todo este pantano está la causa del asesinato de Fabián Gutiérrez, que, a ver, en términos políticos, digamos, la justicia está investigando. La verdad que no hay que apresurarse tampoco a decir esto fue un crimen político o esto fue un crimen pasional, como incluso el mismo juez salió a decirlo en un momento, sino que lo que se está investigando también es cuál es el móvil, ¿no? El móvil podría llegar a ser motivos económicos, y ahí sí también está la parte que incomoda mucho al kirchnerismo, porque es cómo hizo un secretario privado, que es un poco lo que decías vos, Miguel, al principio, cómo hizo un ex secretario privado para tener 900 millones de pesos en patrimonio, ¿no? Que es un poco las dudas que surgen. Vos podés ser caro, ¿no? vos ponés tu precio de tu laburo. Vos podés cobrar... sos un mejor secretario del mundo, puedes decir, che, mirá, yo salgo un palo por mes y te lo pago. Eso deben tener sueldos tarifados, deben estar institucionalizados esos sueldos. No creo que vos elijas, no creo que es una negociación que te dicen, y bueno, vos ¿cuál es tu aspiración? ¿Cuánto querés ganar? No creo que funcione así en el Estado.
obviamente en todo lo que se investiga, por eso hubo como un equívoco en este diálogo que ahora tiene repercusión en la nota de Santiago Cafiero con Telenoche, que Diego Leuco hace un uso de palabras sobre el dinero, que sería el móvil, ¿no? El móvil de si fue un crimen por dinero, este dinero de dónde proviene, entonces enuncia que el origen de ese dinero sería la corrupción del kirchnerismo, y ahí es como, eso no está en la causa, viene como ese entredicho entre el jefe de gabinete, entre Cafiero y Diego Leuco, ¿no? Y ahora tiene como un rebote, porque se corrieron sobre el detalle del origen del dinero, y si el origen del dinero está en la causa o no está en la causa, digamos. Bueno, es que, a ver, está claro que si el móvil fuera motivos económicos, bueno, ahí vuelve un poco la investigación de, justamente, que él tenía la investigación o procesado por lavado de dinero, para entender de dónde viene esa guita que acumuló el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner y ex secretario de la presidencia. Es un tema que claramente incomoda al kirchnerismo, ¿no? Claramente los temas de corrupción fueron de los que más incomodaron, ¿no? Porque es difícil explicar el patrimonio de Fabián Gutiérrez o explicar el patrimonio, sobre todo, de Daniel Muñoz, quien era el ex secretario privado de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés, si querés, la parte cómo escala un crimen que todavía no se sabe bien por qué. Hay 4 personas siendo investigadas en la causa, uno de ellos muy complicado, todos jóvenes de menos de 23 años también, ¿no? Una cosa muy extraña también que pasó en Santa Cruz, pero ahí está un poco, digamos, el caminito que está siguiendo la justicia, y que esto escala a nivel político, por lo que les decía, por el comunicado de Juntos por el Cambio, diciendo esto fue un crimen de extrema gravedad institucional, y a la vez Alberto Fernández respondiendo, eso es una canallada, ese comunicado, etcétera. Entonces, claro, en el mes también algunos datos de lo que también es el poder del kirchnerismo en Santa Cruz, como les decía, el dato de la fiscal que interviene en la causa, que es Natalia Mercado, que es la hija de Alicia Kirchner. Entonces, bueno, todas esas cosas se mezclan en lo que está pasando con Fabián Gutiérrez. Sebastián, y me pregunto una ingenuidad, ¿por qué tanto tiempo se tarda para que la gente que afanó la guita esté en cana, boludo? ¿Por qué pasan tantos años y siempre no hay pruebas? ¿No hay pruebas? ¿Dónde no? ¿Qué más pruebas quieren, boludo? O sea, te pregunto como alguien que no entiende y ve en la tele lo que dicen y escucha lo que dicen, lo que está diciendo vos. La gente que si ya se sabe que uno declaró un capital de 909 palos, no sé, después otro que ve tirando un bolso y otro, ¿por qué tardan tanto en decir listo? Este culpable tiene que estar en cana, afanador en esto tiene que estar en cana, y te dice que no está comprobado? Bueno, José López, que es el de los bolsos, sí está en cana. Sí, bueno, pero también ahora, bueno, qué sé yo. Bueno, el tema siempre de la corrupción es siempre saber dónde viene la guita, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, ¿no? Investigar o entender de dónde viene la plata, o esa plata de los bolsos, de dónde venía. Bueno, acá está la RUT. En su momento José López había dicho que había sido Fabián Gutiérrez el que le había dado la plata. Bueno, todo esto, sí, la verdad que tenés razón, Miguel. En esto la justicia es bastante lenta, ¿no? Todo el mundo piensa eso igual, ¿no? No es que... y lo que sucede también con la justicia es que va cambiando. Yo les contaba la semana pasada la causa de espionaje, ¿no? Las causas de espionaje se activa claramente también por un cambio de gobierno, ¿no? Ahí no podemos menospreciar o despreciar esa variable que muchas veces juega para que la justicia actúe más o menos rápido. Igual, y sobre todo la justicia federal, ¿no? Que investiga causas federales. Entonces, igual digo más allá de lo evidente, que es lo que cada uno puede pensar respecto de si ves un aumento patrimonial desmesurado de cualquier funcionario que su sueldo no lo adjudica, evidentemente hay razones para sospechar, pero en la causa de los cuadernos, que es lo que da origen a todo esto, este destape de nombres vinculados al entorno de la expresidenta y demás, toda esa causa presenta tantas irregularidades en cómo fue planteada que también se presta a muchas sospechas de cómo se intenta llegar a lo que creemos es una verdad. Bueno, pero lo que yo te digo es que ¿cuántas vueltas hay que darle? Si vos sabés que un presidente cobra tanto y tiene 200 propiedades, ¿cuánto querés saber que afanó? ¿Cuál más necesita probar? Tiene 200 propiedades. Tiene un patrimonio declarado de 50.000 veces más de lo que cobra un presidente. Claro, no, pero de lo que cobra en blanco. ¿Cuánto más querés? Pero estás hablando de lo declarado y lo no declarado. Si alguien hace una declaración, se supone que presenta lo que justifica eso. Pero más allá de eso, lo que estoy hablando es del procedimiento con el cual se intentó llegar a estas pruebas. Que es, aparecieron unas fotocopias que no se entiende, no aparecieron en los cuadernos, apareció en la fotocopia, no se entiende quién dio los cuadernos. Después desapareció en los cuadernos, dijo que los había quemado el tipo que los tenía.
Después volvieron a aparecer los cuadernos en otro lado, justo en un momento electoral interesante o oportuno. Bueno, después los sí, tipos que más fueron... allá de los cuadernos, lo interesante es entender las declaraciones, ¿no? Lo que está escrito ahí y si es posible comprobar. Me parece que eso es lo más interesante. Hay muchos que obviamente tratan la carátula en las fotocopias de los cuadernos o lo que fuera. Y la realidad es que ahí vos lo que tenés es también, o sea, en definitiva lo que termina pasando es que vos lo que tenés que terminar de demostrar en la justicia es justamente por qué alguien que era secretario privado pudo aumentar tanto su patrimonio. Claro. O cómo hace para justificar eso, ¿no? Digamos, bueno, entonces ahí estaban las causas, estaban avanzando, pero como dice Miguel, la verdad, bastante lento, ¿no? La justicia en la Argentina suele ser bastante lenta y suele llegar una vez que termina cambiando los gobiernos o terminan cambiando los colores políticos. Eso es una realidad. ¿No te da la sensación, a todos les digo, que la corrupción es tan transversal que cuando empiezan a investigar para un lado ven que salpica para otros, entonces frenan ahí? Como vos decís, empiezan a investigar a un gobierno de determinado color político y de repente ves que los beneficiarios de esa corrupción son tipos que también están trabajando con la gestión mientras la que se está investigando, entonces ahí se frena, ¿viste? Como con la causa de los cuadernos y los arrepentidos empezaron a aparecer todos familiares, empezaron a aparecer un montón de personas vinculadas al macrismo, entonces ahí se dejó de hablar en la prensa de eso, porque era como, bueno, al final está con este, bueno, quedan ahí medio diluidas esas cosas. Sí, uno a veces, la verdad que muchas veces, y en esto me sumo a lo que dice Reinaldo Sitecase siempre, ¿no? Que él dice que el principal problema de la Argentina siempre es la justicia, ¿no? La justicia que va, sobre todo la justicia federal, ¿no? Esos 12 jueces federales que de alguna manera intervienen en lo que son causas de corrupción o causas de narcotráfico, etcétera, que muchas veces terminan dilatando muchísimas causas que son muy importantes para el país o que van acomodándose o van accionando, van poniendo primero o segunda según el momento político de la Argentina. Bueno, ahí está como gran parte del núcleo de muchas de las cosas que no se terminan de resolver. Pero bueno, eso es un poco lo que está pasando con Fabián Gutiérrez. Lo que falta resolver, me parece, es el tema del móvil, ¿no? Tratar de entender cuál fue la causa, si es que hay una causa por la cual estos 4 jóvenes que están siendo investigados, sobre todo uno de ellos, terminó asesinando a Fabián Rodríguez, que es justamente el lugar, la casa donde aparece el cadáver de Fabián Gutiérrez, y tratar de entender eso. Y después me parece pasar al tema de cuál fue el móvil, y la parte política sin duda demostró también que hay un canibalismo político muy fuerte, que no empezó ahora, que hay que decir que no empezó ahora, casi un canibalismo preventivo en muchos casos, ¿no? Porque aún sin tener del todo claro qué es lo que pasó o qué es lo que pasa con determinados muertos del pasado, incluso en su momento con Santiago Maldonado, o incluso en su momento con el fiscal Alberto Nisman, no sé, puedo ir todavía más para atrás, pero me parece que ahí hay una parte, un sector político de la Argentina que en diferentes momentos actúa con canibalismo político, intentando, enrostrarle, tirarle el cadáver al gobierno de turno como para acusarlo de un crimen político, y que esa, si querés, es la parte que más me preocupa, ¿no? La parte de la que no se vuelve, la parte de la cual es difícil regresar, o por lo menos es conversar o establecer algún tipo de consenso cuando vos estás a horas de que ocurre la muerte de alguien, enrostrándole al otro de que fue el principal responsable de haber mandado a asesinar a otra persona, ¿no? El tema son las respuestas políticas en los contextos donde se dan estas muertes y de la manera en la que se dan estas muertes. Si vos ves funcionarios que evaden sus responsabilidades o niegan o tienen una actitud rara, y oposiciones que tratan de endilgárselo rápidamente, bueno, ahí tenés un patrón. Y después, por otro lado, si rápidamente se encuentran, en este caso tenés 4 sospechosos, uno grave, qué sé yo, bueno, se investigará y se verá el color de esto, que no deja de ser una tragedia independientemente de cómo haya muerto el tipo. Por la razón por la que lo hayan matado, hay una familia, hay un entorno y demás. Si vos ves que a nadie parece importarle y están usando esto para pegarle al gobierno de turno, bueno, ahí tenés un análisis de interpretación que te lo corre de los otros, ¿no? Los otros 2 que también son bien distintos, pero también fueron usados de distintas maneras. Bueno, el tema Gutiérrez estamos, ya entendimos todo. ¿Con qué más vamos a sufrir? Dos temas rapiditos. Uno es el tema deuda, que esta semana la Argentina hizo lo que dicen desde el Ministerio de Economía, que dirige Martín Guzmán, es la última oferta a los bonistas privados con tenedores de bonos en el exterior. ¿Qué es lo que está tratando de resolver la Argentina? Bueno, la Argentina está tratando de renegociar ahí como $66.000 millones, que te los divido en 2.
parte de la deuda es de 2016, arranca en 2016 con el gobierno de Macri, y la otra parte es 2005-2010, renegociaciones que se hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí tenés como, si querés, dos partes. Entonces, acaba de hacer una nueva oferta. A ver, en términos, se los hago bastante simple porque tiene muchísimas complicaciones y bastantes cosas técnicas. Pero en principio lo que está buscando la Argentina es arreglar, no caer en cesación de pagos, ¿no? No caer en default, lo que se conoce como default. Para eso, lo que está haciendo es una propuesta que, a ver, Argentina lo que está tratando de hacer es una quita de la guita que él había prometido pagar. O sea, la Argentina le dijo, mira, con toda esta guita que yo pedí prestada, voy a tener que pagar, ponele 66 mil millones de dólares. Bueno, le está diciendo ahora que en vez de pagar eso, va a pagar 53 centavos por cada dólar. O sea, es casi una reducción del 50%, para hacerlo en términos fáciles. Y le está poniendo los términos y condiciones de cómo le va a pagar. Al principio Argentina había empezado con, le había dicho, te voy a pagar solamente 40 centavos por cada dólar. Después los bonistas pedían 75. Bueno, se fueron acercando y ahora están en 53, ¿no? Están bastante cerca de arreglar. La gran pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿para qué quiero arreglar la deuda? ¿De qué me sirve arreglar la deuda? ¿O para qué voy a arreglar la deuda? Bueno, la deuda es muy importante, sobre todo por el tema de financiamiento de la Argentina, ¿no? Hoy hablamos mucho de que Argentina está cambiando el toner permanentemente para imprimir billetes, porque esa es básicamente la única forma que tiene hoy de hacerse cargo de un montón de cosas que necesita en este momento para pagar ingreso federal de emergencia, para tratar de sostener la moratoria que va a lanzar ahora para las empresas, para, qué sé yo, para dar créditos a monotributistas, bueno, etcétera. Todas esas medidas, digamos, si vos no tenés financiamiento externo, bueno, la única manera de tomar o de ampliar esa guita que circula en la calle es emitiendo, ¿no? Por eso decía lo del cambiar el toner, porque estás imprimiendo constantemente. Entonces, ¿qué te soluciona esto? Te soluciona primero que salís de los países que, como son deudores o como que no arreglaron su deuda, deberían negociar, en caso de que se cierre este acuerdo, mejores tasas de interés. Entonces, ¿qué significa la tasa de interés? Bueno, empresas que necesitan financiamiento externo para crecer o para desarrollarse o para, no sé, para comprar los test PCR, por poner un ejemplo, bueno, si sos de Argentina, seguramente vas a pagar una tasa mayor de interés. ¿Por qué? Porque sos un país en crisis, sos un país en riesgo, porque no pagás tus deudas, y por los países que no pagan sus deudas, así como nosotros, si no pagamos nuestras deudas, aparecemos en el veraz, bueno, es como si Argentina pasara a aparecer en el veraz, y por aparecer en el veraz, por aparecer en ese lugar de deudores, paga mayores tasas de interés. Y eso te genera un montón de complicaciones internas, porque si vos te financiaste con una tasa de interés más grande de la que normalmente funciona en todos los países, bueno, eso te impacta en precios, te impacta en la rentabilidad interna, etc. Entonces es un tema muy importante que tiene que resolver la Argentina. Ahora, es el primer paso, porque después tienes que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que esa es la otra parte que viene, ¿no? O sea, vos hoy arreglar con los deudores privados, la deuda. Bueno, ahí hay una parte de la deuda. La otra parte, que siempre y cuando se arregle esta, que hay tiempo hasta el 4 de agosto, pero es una presentación que parecen estar bastante cerca las partes, bueno, después de esa parte vas a tener que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que ahí le debes 44 mil millones de dólares. O sea, fíjense los números, ¿no? 100 mil millones de dólares. Pero en declaraciones del fondo en el último tiempo y demás, como que parecía que la negociación iba a ser más sencilla con ellos, ¿no? Como que se mostraron un poco más comprensibles, como de haber tenido un error de cálculo. Como que siempre se hacía hincapié que esta negociación, como con los privados y demás, era más difícil que la inminente con el Fondo Monetario, ¿no? Mira, ahí hay dos cosas. El fondo, hay dos visiones. Una es el fondo cambió, que esa ya la escuchamos un montón de veces, y la hemos escuchado un montón de veces. Cada vez que se renegocia con el fondo, no, el fondo ahora está distinto. Lo dijo Mauricio Macri, incluso. Sí. No, ahora vamos a amar a Christine Lagarde, el fondo cambió, ahora está un poco más progre, etc. No sabes lo que es el fondo. Te vas a enamorar. No, ahora la verdad cambió un montón. Bueno, esa es una manera de verla. La otra es, que se queden con margen para pagarnos a nosotros. El fondo apoyando a la Argentina en la renegociación de la deuda. Que es otra visión posible. Que es decir, bueno, que a esto les haga una quita fuerte, porque Argentina se está comprometiendo, porque nosotros también queremos cobrar. En realidad el fondo, a los dos les interesa cobrar. La diferencia es que a los bonistas les interesa cobrar y no les interesa más nada que eso. Es decir, ¿cuánto me vas a pagar? Esto me vas a pagar, listo, perfecto. Llegamos a un acuerdo y listo. El fondo, en general, acuerda, pero a la vez pone condiciones. Entonces, vos cuando vayas a renegociar con el fondo te va a decir, buenísimo,
te acepto estas condiciones, pero va a tratar de imponerte algunas cosas seguramente, como por ejemplo, no sé, te tiro una que podría pasar, reforma jubilatoria para que tengas menos... Que de hecho cuando entró el fondo, cuando volvió el Fondo Monetario de la mano de Macri, acá, que supuestamente Macri no quería recurrir al fondo y recurrimos al fondo a pedirle guita, vinieron oficinas o iban a venir oficinas, eso implicaba que hagan sugerencias de cómo manejar la política económica interna y demás. Eso es lo que estás diciendo, que les interesa la guita y que vos estés en condiciones de poder rendirle esa guita haciendo cambios en tu modelo económico. Exactamente, por eso digo que son dos negociaciones diferentes, ¿no? La de los bonistas es más a qué número vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y ahí me parece que hay que ver si se ponen de acuerdo, hay algunas condiciones, por ejemplo, si en algunos bonos es 2/3 tienen que estar de acuerdo, entonces el resto entra. En otros, el 75% se tiene que poner de acuerdo y el resto termina entrando. Es como que se genera un efecto dominó en caso de que entre un porcentaje. Pero con el fondo, como vos decís, es no solamente cobrar o la propuesta de pago, sino también seguramente algunas condiciones que vengan a partir de ese pago, ¿no? Por eso al fondo le interesa más imponer condiciones. Le interesa cobrar, pero también le interesa poner condiciones, ¿no? Che, tengo una pregunta que da un poco de paja que tiene que ver con esto de la deuda, los acuerdos y demás, porque, o sea, la Argentina tiene muchas deudas, entonces es arreglar con los privados, después arreglar con el fondo, pero ayer, mientras se hablaba de que esta buena noticia, algunos medios celebran esta noticia de que por ahí estábamos cerca de un acuerdo con los acreedores privados, surge otra noticia que tiene que ver con un fallo de la justicia sobre otros 200 y pico de millones, creo que son, sí. Que tienen que ver con una guita de 2001, pero que no se pudo renegociar en bonos en 2005, no sé qué. Entonces, había una diferencia de criterios sobre cómo trató la noticia Infobae y cómo trató La Nación, sobre el origen de una deuda que tiene la Argentina y que va a tener que pagar según una jueza de Estados Unidos. Es que el tema ahí claro, es una guita, bueno, es bastante, para Argentina todo es un montón, pero es un fallo que tiene que ver con lo siguiente, que no va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento Argentina arregla con el 93% de los bonistas, 2005 te digo. Okay. Hay un 7% que no arregla, ¿no? Entonces, ese 7% de esos que no arreglan, bueno, empieza un proceso judicial, los famosos fondos buitres, etcétera, ¿no? Que empiezan a ver ese 7%, con esos 7% de bonos que no se arreglaron, empiezan a pedir que no les hagan ninguna quita, etcétera. Bueno, terminan cobrando con Mauricio Macri en 2016, pero hay algunos que todavía no quedan conformes con ese pago y dicen, no, loco, yo todavía quiero cobrar la guita que me habían prometido en 2001 o que yo compré en esos bonos, etcétera. Entonces terminan judicializando y terminan cobrando ayer. ¿Por qué digo que no va a pasar ahora? Si es que se llega a un acuerdo. Yo te decía, vos en algunos bonos necesitas 2/3 y en otros casos necesitas 75%. Lo que generan estas cláusulas es que no se puedan judicializar después. Entonces, no debería pasar que puedan ir a tribunales internacionales aquellos que no entren, porque decidieron no entrar o lo que fuera, porque decidieron especular, porque se los conoce como fondos buitres, porque después van, renegocian y tratan de ir a tribunales internacionales a ganar estos juicios. No debería pasar en esta situación. Pero lo que quedó es parte de ese remanente del 7% Perfecto. Que no se terminó arreglando de 2005, que se terminó pagando en 2016, y hay una partecita chiquita, pero es un montón de guita, sí. Que no se terminó arreglando y que es lo que se termina agarpando ahora, o que termina saliendo el fallo en contra en este juicio internacional. ¿Nos metemos de lleno en el fantástico mundo del COVID? Sí. Tira una buena ahora, porque yo ya estoy por salir a romper cosas, ¿viste? A ver, ¿empiezo por la buena? ¿Empiezo por la buena? Sí, la buena que hubo un muerto menos. ¿Qué es la buena? Una no, buena la optimista. Te tiro la optimista que no es mía, es del gobierno de la ciudad. O sea, te traslado comillas de lo que piensa. ¿El 17 se abre todo? A ver, el 17 termina esta nueva etapa de la cuarentena y ahí, a ver, si querés tenés dos visiones diferentes. Te empiezo por la más optimista, que es la de la ciudad. ¿Vos decís que no la van a estirar como no van a estirar la fase 1? Te tiro la de la ciudad y saquemos las conclusiones juntos. A ver qué opinan o a ver cómo lo ven. A ver. En ciudad lo que te dicen es, estamos optimistas por dos cosas. La primera es que la tasa de contagios, ese famoso R, ¿se acuerdan? Que es cómo se propaga el virus. La contagiosidad. Está en 1,05, o sea, se está contagiando la gente, pero no está en 1,4, 1,5 como estuvo en un determinado momento. Entonces dicen, che, está bajando el R, ¿no? Ese es el primer número que ven. ¿Por qué? Porque más o menos hasta los últimos 2 días, igual porque venía más o menos en 800, 840, hubo un pico perdón, Seba, ¿que baje eso se refiere a cómo obró la gente o tiene que ver con un tema del virus, carga viral y esa cosa que no entendemos? Por ahora no hay verificaciones de la carga viral, sino de acciones porque como la gente la cuarentena.
Sí, para que la gente se quede. Entonces Listo. vos tenés uno que es la tasa de contagio, que viene bajando, o eso ven desde la ciudad. Y la otra es que la tasa de duplicación hoy está más o menos en 20 días, por lo cual son dos buenas noticias, aún sin el efecto total de la cuarentena más estricta, que empezó el miércoles de la semana pasada. Entonces ahí tenés la parte optimista. La parte menos optimista viene de la provincia de Buenos Aires, que sigue muy preocupada. Y de hecho ayer Daniel Golán dijo que no ve que se pueda flexibilizar mucho la cuarentena a partir del 17. En provincia. En provincia. Muy diferente a lo que viene diciendo Fernán Quirós en la ciudad de Buenos Aires, que el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires viene diciendo, y la cuarentena es extremadamente larga, vamos a ver, somos optimistas en que vamos a poder empezar a abrir sectores de vuelta desde el 17. O sea, ahí hay dos visiones contrapuestas sobre lo que va a pasar el 17. Es muy difícil pensar que la ciudad tome unas medidas y la provincia otras. Si bien hubo algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, no sé, la salida recreativa de chicos o la apertura primero de industria y no de comercio de cercanía, como sucedió En provincia, la salida provincia. recreativa no siguieron. No existe la salida recreativa de chicos en la provincia de Nunca. Buenos Aires. La salida recreativa es ir al supermercado en la provincia de Buenos Aires. Y ahora te hago una pregunta, porque es lo que yo vi el fin de semana que salí con mi niña, sábado y domingo. Sí. Los sectores que cerraron, que justamente son los que necesitan laburar, digamos, yo creo que con respecto a lo que yo vi, por lo menos en Capital, el fin de semana, o sea, salieron recontra perjudicados porque la gente que está saliendo a boludear salió 10 veces más. O sea, en el Rosedal, en el lago, en una plaza, en Saavedra, era el día de la primavera el fin de semana pasado. En cambio, y toda esa gente que sale a boludear no es la que se tiene que guardar y la que puede salir es la que debería laburar, que está en un local cerrado y una persona. No, bueno, el pero- fin de semana, boludo, fue realmente el día de la primavera. Yo me fui de dos Pero, parques Rey, porque no había Rey. 2 metros entre persona y persona. Era como un recital, era un... Escúchame, era un pero recital. mucha gente, muchos médicos incluso han dicho que en exterior y a distancias y con distanciamiento social y en exterior las posibilidades de contagio son muy bajas. De hecho, lo han dicho inclusive respecto de los runners, que lo que violentaba a la sociedad era más la imagen que la posibilidad de que Que todos los- esos runners se contagiaran. Vos decís, estamos todos guardados, los locales están haciendo un sacrificio enorme, están cerrando millones de comercios, no sé qué, y de repente ves un montón de runners que, ¿qué te imaginás? Clase media, media alta, medio cheto, una cosa que no es de primera necesidad, salir a Sí. correr, digo, desde el prejuicio, entonces Obvio. el odio va dirigido hacia eso. Che, no puedo abrir mi local y salen Obvio. todos estos boludos a correr, que es lo que piensa la gente. Sí, también que en no sentido es muy alejado de la posta. pero lo que te dicen los especialistas en salud es, mirá, la verdad, y de todos los colores políticos, lo vi, desde los de TN, los que salen en TN hasta los que salen en América, en Telefe, en C5N. El riesgo de contagio en el exterior así es bajo. Te lo dicen los Sí. especialistas de Yo salud. tengo unas ganas de ponerme en poli y empezar a denunciar a toda la gente que conozco que está rompiendo la cuarentena, no tengo ni idea. Lo que pasa es que me voy a quedar sin los pocos amigos que tengo, pero me da mucha bronca que el chabón que realmente lo necesita no pueda, y a la gente, está saliendo igual la gente a la calle, a pasear. El fin de semana había Mira. gente sin nenes, paseando de la mano, que está bien, los entiendo, yo también lo quiero hacer. Pero, Pero en términos de movilidad, con eso hay que en términos de ser duro. movilidad, a ver si te digo en una nota sanitaria a eso, ¿no? Un dato que por lo menos manejan tanto en la provincia como en nación en ciudad. En términos de movilidad bajó un montón la movilidad. O sea, nos volvimos atrás al 1 de mayo, para que se den una idea. ¿Pero en qué te basas? ¿En congestión de tránsito o en el transporte público? Porque Mirá, ahí va la gente que labura. El dato que tengo sobre todo tiene que ver con las antenas de los celulares. Viste que van apareándose con las torres de celulares y van cambiando de torre. Bueno, eso te puede ir marcando cómo es la movilidad de una persona que está en una Buenísimo. torre todo el tiempo Bien y cambia ahí. de torre. Bueno, entonces esos datos que maneja de movilidad, que hay uno de la UNSAM con Telefónica, bueno, te marca que la movilidad bajó un montón, de hecho, a números muy parecidos del 1 de mayo. O sea, en ese sentido están bastante conformes las autoridades con cómo bajó la movilidad, más allá de esto que vos viste, Miguel, que la verdad no lo sé, pero confío en tu visión y en tu criterio, pero sí estaban conformes las autoridades con cómo había bajado la movilidad en estos días. Bien, bueno, tocamos un montón de temas complejos, no tan entretenidos, como la deuda, que es un tema Pero inabarcable. re aburrido, y el COVID hablamos re poco. ¿Querés algo El más, COVID, Miguel? ¿El COVID te pone mimosa, Miguel? No, a Sí, ver, un dato. boludo, y no te quepa duda que si este verano se reanuda el teatro, en Carlos Paz va a haber una obra covidiadísimo, olvídate, Sí, ¿no? No te total. La pandemia del humor con Encerradísimo. olvídate. En cuarentena y cuatro. Te rompo la cuarentena. Sí, con ponete en todo. cuarentena. Ponete en cuarentena. Con Torri.
en culo y sin barbijo. Bueno, entonces se supone que cuando lleguemos al día 17, 2 días antes, es como siempre que hay una conferencia o lo que sea, no lo van a... Supuestamente hasta el momento Larreta dice que en Capital igual somos muy, muy cabacentristas, todos los medios son muy cabacentristas. Ambas centristas. Ambas centristas. Es un choreo. O sea, para los medios nada más argentinos, boludo. Las provincias no, que son banda soporte nuestra. Les chupo un no, de huevo, hecho o sea, tenés. ¿qué quiere- A qué les ver, importa? interesante que en los últimos días tuviste 14 provincias que. No Por eso. la totalidad, pero 14 provincias que dieron marcha atrás con las fases. Por eso. O sea que vos tenés un momento, incluso tenés más fallecimientos por día, que eso se atribuye también a, bueno, datos que vienen, por ejemplo, de hace 3 o 4 semanas, porque vos tenés internados graves que tardan 5 o 10 días en pasar a terapia intensiva. Después, en terapia intensiva están más o menos 3 semanas, por lo cual tenés que calcular que los fallecimientos que tenés ahora son de las últimas 3 o 4 semanas. Así Claro. que sí prevén los especialistas que pueda llegar a haber más fallecimientos. Tuvimos 75 anteayer, 62 ayer, así que tenés números ya, antes hablamos de 24, 25, 32, y ahora estamos 80, hablando de sí. números que por lo menos duplican esos números, ¿no? Los famosos se curan antes, ¿viste? Insaurralde, Lisi, Flor Francese, la Floppy. Tenemos COVID, a los 3 días ya me dio negativo. ¿Cómo es? Se curan antes los famosos, tienen un sistema inmune. ¿Qué? Diferente. Así que quédate tranquilo, Miguel, que no te va a hacer nada vos. Sos inmune. ¿Sos famoso? Sí, sos inmune. Y tu amigo Martín Jair Bolsonaro dio positivo. Y Jair Bolsonaro dio positivo. Falta Trump, y ayer hablábamos con Martín, que él muy bien sabe, hablamos de muchos temas, política, deuda, Gutiérrez, que lo mejor que podría pasar es que se le complique, porque si no, le sirve para su campaña que no hace nada. Yo creo que él va a transitar, si tiene situación de privilegio, bien asistido, aparte él toma él venía tomando regularmente una droga que... Un 102. Que se llama hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Sí, que no la recomiendan. No la recomiendan, pero la bueno. OMS interrumpió sus tratamientos. La OMS es un incluso choreo, señor. No, pero digo, que creo que si él transita la enfermedad bien, va a reforzar su hipótesis de que es una gripecina y va a decir, vieron qué bien que estoy, como ayer en la conferencia de prensa, que ahora la prensa le va a hacer, lo querían denunciar por la manera en la que se sacó el barbijo, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo. Miles y miles de muertos. Ese es el segundo país con más muertos, ¿no? Viene Estados Unidos Exactamente. y después Sí. Brasil. Primero Estados Unidos y después Brasil. Que es un país que limita con el nuestro, con fronteras y demás, así que es un peligro también que eso pase. En Y fin, nuestro principal socio comercial hasta el año pasado, por lo menos. El Tenés a Nail China. Art, ¿se sabe cuándo se va a reanudar todo lo que es sí, el Nail Art? todo lo que es El soldo, Nail Art, Penny Lane. Yo estoy hacerse haciendo nail, cositas en las uñas. yo estoy haciendo nail art, que es me estoy pintar el poniendo ano. uñas en el ano. Gracias, Estoy Seba, averiguando. querido. Estoy averiguando pasa? cuando habilitan. No, cuando habilitan, estoy averiguando. Avísame por privado. por Ahí favor. averigua. ¿Qué te pasa? Ahí Gracias, llega toda la Seba, data querido, en exclusivo. siempre. @Viduski, Gracias, gracias por sacarnos del tupper, rey. Chao, Bebo. Adiós.